Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre las telecomunicaciones. Una de las primeras cosas en las que uno piensa cuando habla de telecomunicaciones es en una antena parabólica. Sin embargo, por telecomunicación se entiende como la transmisión y recepción de una señal de cualquier naturaleza, pero específicamente de características electromagnéticas, que es lo primero que se estudia, en la cual se pueda contener información del tipo sonido, imagen o cualquier otro signo en específico. Para que sea telecomunicación, esta comunicación se tiene que hacer a distancias significativas. Uno suele pensar que la historia de las telecomunicaciones se remonta a lo que era el telégrafo como la principal herramienta de telecomunicación, pero podríamos hablar de ese experimento que hace uno de niño, donde agarra un vaso, agarra otro vaso, coloca un cordón entre los vasos y de un lado habla y las ondas mecánicas viajan de un vaso a otro, generando una transmisión de sonido, lo cual del otro lado se escucha y en una dirección a la vez podemos hacer transferencias de sonido para poder comunicarnos a distancia. El telégrafo básicamente cumplía la misma función, con la única diferencia de que le enviaran pulsos y utilizaba la clave Morse o el código Morse para poder interpretar estos pulsos como letras y asociarlo a palabras. Pero si hablas un poco más atrás, resulta que la necesidad de comunicarnos a distancia existía desde hace mucho tiempo y de hecho la primera forma de comunicación que se conocía era más bien relacionada con aspectos visuales, ya sea con humo, cuando los indios hacían fogatas y humeras para precisamente comunicar que ya llegaron al sitio donde querían llegar o que pronto iban a volver a su casa. De la misma manera podían haber señales visuales como candeleros, como los que existían o se utilizaron en la mayoría de las murallas para poder indicar de torre a torre a más de 400 metros de distancia que habían enemigos cerca de la torre, y entonces se encendían estos indicadores visuales de llama para poder indicar que necesitan apoyo en ese flanco de la muralla. Actualmente las telecomunicaciones las podemos catalogar como ingeniería de telecomunicaciones o ingeniería en telecomunicaciones, donde básicamente la diferenciación se aplica a si desarrollas dispositivos de telecomunicaciones o si utilizas las herramientas para hacer efectivas telecomunicaciones. Desde ese punto de vista, la mayoría de los ingenieros del área son de telecomunicaciones, porque utilizan las tecnologías existentes para poder establecer enlaces de comunicación a alta distancia. Básicamente podemos decir que la ingeniería de telecomunicaciones o en telecomunicaciones estudia los materiales conductores y dieléctricos, semiconductores y aislantes, y los ferromagnéticos y ferrimagnéticos para poder utilizar sus propiedades físicas y establecer transmisión de información a altas distancias, donde la información puede ser voz o dato. Entonces igual después de toda esta palabrería estarás preguntando, ajá, pero ¿de qué viene o de qué se trata o a dónde apunta lo que son las telecomunicaciones? ¿Cuáles son las ramas que existen dentro de una carrera universitaria basada en telecomunicaciones? Una de las ramas principales es telefonía, donde normalmente aprendes cómo es el proceso de la conversión de señal, voz, que es una onda mecánica, a una onda eléctrica, para convertirlo después a una onda electromagnética, pasarla a través de qué tipo de canales, en este caso centrales telefónicas, para poder hacer que la señal llegue a otro lugar del mundo y pueda hacer su proceso inverso, que es convertirla de nuevo a una onda mecánica con la ayuda de un parlante. En el otro caso sería con la ayuda de un micrófono para convertirlo de mecánico a eléctrico. Así como los conmutadores, que se encargan de hacer la conexión entre los distintos puntos de la central telefónica para poder pasar la información desde el número telefónico A hasta el número telefónico Z de otro lugar u otro país. Otra de las ramas de las telecomunicaciones es la televisión, donde
aparte de hacer el estudio de cómo se genera la señal o la imagen a través de qué tipos de elementos electrónicos se utilizan para poder proyectar una imagen, su estudio no se basa específicamente en cómo proyectar la imagen, sino cómo transmitirla, cuánto ancho de banda y qué tipo de equipo se necesita utilizar para poder transmitir la señal en espacio abierto o para poder juntar los canales de televisión tal cual como los cambiamos en nuestras casas, cómo juntar esos canales dentro de un único medio, en este caso el cable coaxial, que tiene un ancho de banda limitado, en donde podemos dividirlo en aproximadamente 115 canales debido al ancho de banda que nos permite el canal, y dependiendo de ese ancho de banda podemos definir canales en buena resolución, canales en alta definición. Dense cuenta que por eso las empresas de cableteras, por así decirlo, las empresas de televisión paga, envían la información ya no a través de un cable coaxial, sino que utilizan o una fibra óptica o utilizan una señal de microondas para poder obtener mayor ancho de banda, término muy utilizado en telecomunicaciones, o sea, mayor espacio para poder colocar y organizar los canales en alta definición. Básicamente, un profesional del área de las telecomunicaciones termina aprendiendo cómo obtener el peso de una imagen de video dependiendo de la duración de la misma o de la cantidad de actualizaciones por segundo de la misma y la resolución de la misma, y con eso puede definir cuánto ancho de banda necesitas para hacer una transmisión en cada tipo de medio, ya sea una transmisión por internet, una transmisión por una onda electromagnética tipo microondas o por un canal de cable coaxial. Asimismo, como está la televisión abierta, existen los circuitos cerrados de televisión, que son las cámaras de seguridad. Entonces el profesional de telecomunicaciones también aprende sobre el trabajo de cámaras de seguridad o CCTV. Asimismo, como una de las partes fuertes es la telefonía, otra parte más fuerte todavía es la telefonía móvil, ya que el profesional de telecomunicaciones tiene que aprender sobre cómo funciona la tecnología de los teléfonos móviles y cómo hacen ellos para conectarse a lo que se llama celda, que es el lugar que le da señal y comunicación al teléfono, y después esa celda que se comunica con el teléfono entra a lo que serían las centrales telefónicas o a la red de telefonía normal. Hasta este punto estamos viendo lo que son los servicios finales: televisión, telefonía, telefonía móvil, así como lo que son redes, que es un servicio intermedio, que es la forma de interconectar esta telefonía, apunta a lo que sería la telefonía IP. Entonces tenemos que pensar ya, aparte de los servicios finales, tenemos que pensar en lo que sería ¿cómo hago para movilizar o llevar esa información desde un punto a otro? ¿Cómo hago para que las redes funcionen? ¿Cómo hago para que se comunique a largas distancias las cosas? Entonces aparece lo que son las microondas. Lo que pensábamos inicialmente, ¿recuerdan la parabólica? Bueno, el microondas, la microondas no es el que calienta la comida, es un conjunto de antenas que emiten una señal electromagnética de un punto a otro con una potencia y una dirección en específico y una codificación en específico, y lo recibe el otro elemento microondas y permite hacer una especie de tubo que conecta un punto con otro, permitiendo pasar cierta cantidad de información, cierto grueso de información a través de ese tubo o túnel. A eso es lo que nosotros consideramos medio, y normalmente se llama medio de transporte de datos. Entonces, uno de los principales medios de transporte de datos es el microondas. Por mucho tiempo fue el par trenzado y el cable coaxial, pero las microondas vinieron a aumentar las distancias de alcance de comunicaciones. Entonces, como hemos mencionado, ya sabemos que existe la microonda como un medio de transporte de datos. El otro medio de transporte de datos utilizado son los cables.
Entre los cables existen múltiples tecnologías para transmitir información a través de cables, ya sea tecnología de comunicación entre computadoras, que son cable UTP para hacer comunicaciones TCP/IP. Tenemos comunicación a través de cables coaxial, pero el alcance de estos cables normalmente llegaba no más de 200 metros de distancia. Teníamos también comunicaciones de alta frecuencia de larga distancia, pero de poco ancho de banda, que son comunicaciones a través de lo que son las líneas portadoras. En otras palabras, comunicaciones que se montaban en las líneas eléctricas del sistema de distribución eléctrico, principalmente las de alta tensión, las que van entre subestaciones. Permiten llevar cierta cantidad de información dentro de estas líneas o montadas en estas líneas, independientemente si la línea se encuentra energizada o no. A eso se le conoce como sistemas de comunicación por onda portadora o Power Line Carrier. Sin embargo, lo que vino a revolucionar, lo que es el boom de las telecomunicaciones, es la fibra óptica. La fibra óptica no es más que un material semiplástico, semitransparente, que permite reflejar o llevar luz a través de él. Entonces es como que si fuese un vidrio, un espejo o un elemento plástico de alta reflectancia, o sea, de alto reflejo, por así decirlo, que a pesar de ser más costoso que una microonda o más costoso que los cables de cobre tradicionales o coaxiales, permite recorrer largas distancias con anchos de banda excesivamente amplios, casi que sin pérdida de información o de ancho de banda, y exageradamente seguros y robustos ante cualquier tipo de señal electromagnética que pudiese tratar de alterar la información dentro de el medio, mientras que los elementos de cobre no recorren altas distancias y son fácilmente afectados por señales electromagnéticas, y las microondas recorren altas distancias pero son también afectadas significativamente por señales electromagnéticas. La fibra óptica no se afecta por señales electromagnéticas y es tal cual un tubo entre un punto y otro. Entonces, estas ramas son las que normalmente vas a estar aprendiendo dentro de lo que es las telecomunicaciones. Entonces ahora me imagino que te estarás preguntando, ajá, pero ¿de qué trabaja uno después cuando se gradúa del área de telecomunicaciones? Uno de los principales trabajos es operador de soporte técnico, como sabes de redes y como sabes o debes aprender por necesidad de computadoras, te buscan para la parte de soporte técnico. Por cierto, estamos empezando una rama de soporte técnico dentro del canal, puedes ver los cursos. Otras de las ramas donde te puedes desempeñar es como administrador de redes, interconexión de computadoras. Normalmente para esto se recomienda tener cursos CCNA o algún tipo de curso que te permita ahondar más en tus conocimientos, aunque lo vas a ver dentro de la carrera, tienes que especializarte un poco más. Te puedes desempeñar, que es un ingeniero de campo, no es un ingeniero de campo eléctrico ni nada por el estilo. Un ingeniero de campo es personal que hace soporte técnico en sitio a altas distancias, o sea, te tienes que movilizar probablemente por toda la geografía del país resolviendo problemas de comunicación, o sea, configurando equipos y haciendo que el equipo levante y enganche para que los otros ingenieros en telecomunicaciones que se encuentran en el centro de monitoreo puedan hacer las configuraciones pertinentes, porque ellos son la parte de programación y necesitan a alguien que sea como el instrumento, el brazo, el músculo en campo. De la misma manera puede ser un ingeniero de monitoreo. Aunque trabajan juntos, son trabajos completamente diferentes. El ingeniero de monitoreo normalmente es un ingeniero de redes, o sea, un ingeniero en telecomunicaciones que está enfocado hacia el área de redes, que se hace o se encarga de interconectar servicios para poder hacer que un túnel pase por distintos puntos y llegue hasta el lugar deseado. Cuando decimos túnel, recuerden que es un canal de comunicación. Entre otras de las cosas que termina siendo un ingeniero en telecomunicaciones es ser instalador de radioenlaces y ser instalador de fibra óptica. En ambos casos normalmente se recomienda tener un curso de torrero. Y por otro lado, si te interesa la parte de fibra óptica, también tenemos un curso en el canal relacionado con lo que es fibra óptica. De tal manera que no necesariamente vas a tener que ser ingeniero para poder conocer el trabajo con fibra óptica. Los radioenlaces son los enlaces ya sea de teléfonos,
como habíamos mencionado, telefonía móvil, o enlaces de telecomunicaciones convencionales, o sea, de radiocomunicaciones convencionales, que es la que tipo, háblame Pacheco, ¿qué estás haciendo? Esa que escuchamos los vigilantes. Bueno, alguien tiene que darles ese servicio y se necesita un repetidor y los distintos dispositivos que se enganchan al repetidor. Eso lo hace también un especialista en telecomunicaciones. Para poder administrar estos repetidores normalmente tienes que tener las habilidades de un torrero, quiere decir poder subir torres de 150 metros de altura máximo, poder subir torres venteadas que son de 20-25 metros hasta 45-60 metros, dependiendo si son estructura de aluminio o si son estructura rígida. De la misma manera, el instalador de fibra, puede estar el técnico instalador de fibra o el técnico fusionador de fibra o el técnico certificador de fibra, donde cada uno desempeña una labor diferente, desde validar el medio de comunicación hasta instalar e incluso reparar el medio de comunicación basado en fibra óptica. Y como no puede faltar, siempre existe una pequeña rama de todas las carreras de ingeniería donde es ingeniero de mantenimiento. Básicamente tenemos que tomar en cuenta que un ingeniero en casi todos los países es considerado una herramienta técnicamente desechable. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, sirves mientras que estás ejecutando el proyecto. Una vez que terminas el proyecto ya no te quieren más. Siempre vamos a ser necesarios, pero solamente se van a dar cuenta de eso cuando hay una falla. De otro modo, solamente te van a necesitar cuando necesitan terminar un proyecto o materializar un proyecto. De resto, no te van a necesitar o no te van a querer. Y ese es el mundo de la ingeniería. Complementos adicionales o informaciones adicionales que debes aprender aparte de la carrera como tal de telecomunicaciones. Como ya lo mencionamos, es bueno tener un curso CCNA o un curso de administración de redes. Es bueno tener un curso de mantenimiento de micro. Es bueno tener un curso de soporte técnico en sitio. Es bueno tener un curso de mantenimiento general. Es bueno tener curso de manejo de personal. Es bueno tener curso de torrero o de escalador de torres. Y si tienes ese conjunto de cursos, todo lo demás te lo da la carrera y la poca experiencia que vayas desarrollando a medida que vas cursando la carrera. A nivel laboral, cuando te termines de graduar, ya deberías haber ejercido 1 o 2 trabajos de manera ocasional para llevar a cabo uno que otro proyecto, ya sea de circuitos cerrados de televisión, que es uno de los proyectos más sencillos, instalación de eso, o de soporte técnico, que también lo puedes ir haciendo en paralelo mientras que vas estudiando la carrera. Recuerda que estamos lanzando nuestro curso de soporte técnico, así que puedes buscarlo en el canal. Por último, una de las cosas que te tienes que llevar claro antes de comenzar a estudiar esta carrera es cuánto gana un ingeniero en telecomunicaciones. En la mayoría de los países, un ingeniero en telecomunicaciones gana de 2 a 5 salarios mínimos aproximadamente, si está en las labores sencillas, ya sea instalación de equipos de comunicación, instalación de equipos de cable, instalación de circuitos cerrados de televisión o mantenimiento de sistemas. Cuando ya te sales de lo normal, cuando te vas a labores más importantes o específicas, comienza a subir ese nivel de ganancia. Ojo, no como instalador de equipos de fibra, pero sí como certificador de fibras ópticas, certificador de trabajos. Cuando te empiezas a ir a esa rama o cuando te empiezas a ir a programador de centrales telefónicas, a administrador de servidores o a project manager, manejador de proyectos de instalación de telecomunicaciones, cuando te empiezas a ir a esas ramas que comienzas a evolucionar, a crecer, ya estamos empezando a hablar de que deberías estar entre los 5 salarios mínimos y los 12 salarios mínimos aproximadamente en cualquier país. De todas maneras, como acotación final, te quiero decir que si decides estudiar telecomunicaciones, te vas a encontrar por lo menos 3 o 4 veces la materia de matemática, 3 o 4 veces la materia de física, te vas a encontrar muchas veces lo que es la parte de física cuántica, microondas o esas teorías que son muy complicadas para la mayoría de la gente estudiar. Sin embargo, no es tan difícil después de que ya comienzas a hacer una base y a moverte en esa dirección.
te vas a dar cuenta que es una carrera donde el 90% de las personas, 89% de las personas son hombres. En el mundo laboral normalmente quieren al 89% de las personas como hombres. En el área de redes específicamente es muy común que sean mujeres, ya que es la parte de monitoreo, la parte de administración de redes, es un trabajo muy amoldable para que sean mujeres las que normalmente lo desarrollan. La parte de torreros o trabajo en campo normalmente se lo asignan a hombres, aunque he visto mujeres, por lo menos de 10, 2 mujeres haciendo ese mismo trabajo sin ningún problema, pero tienen que ser mujeres de carácter recio. Y cuando te vas ya a la parte de Project Manager o administrador de servidores, ahí es indistinto el sexo y lo que se vale es el conocimiento. Espero que esta explicación te haya dejado bastante claro lo que es ser o lo que es las telecomunicaciones y lo que apunta, hacia dónde apunta el estudiar telecomunicaciones. Recuerda que tienes dos vertientes grandes que son la parte de comunicación de equipos, ya sea la parte de medios de comunicación o de transporte de datos como tal, y el área de soporte técnico. Para la parte de soporte técnico es muy recomendado que hagas cursos de preparación adicional para que seas un tremendo perfil de soporte técnico con una carrera matriz que es telecomunicaciones. Por el otro lado, para la parte de medios de comunicación o medios de transporte de datos, tienes que tomar en cuenta que el trabajo es un poco más físico, un trabajo un poco más fuerte y por tanto tienes que mantenerte en buenas condiciones físicas porque eso va a ser valorado, porque si se supone que vas a ser torrero o vas a ser instalador, tienes que tener gran fuerza física, no en exceso, pero sí por lo menos para poder cargar algún equipo que pese cerca de 20 kilos al hombro mientras que estás subiendo una torre de 100 metros de altura. Si te interesó el tema, recuerda que tenemos el curso de fibra óptica BYCUS y tenemos el curso de soporte técnico BYCUS. Los dos están actualmente en emisión y fabricación, así que te invito a revisarlos. De todas maneras, recuerda suscribirte al canal. Aquí arriba te debe aparecer un enlace para eso y acá al lado te debe aparecer un video que te puede llamar la atención y por allá te debe aparecer una de las listas de reproducción relacionadas con estos cursos. Recuerda el objetivo: aprende, mejora y comparte. ¡Chao!